Empieza la escuela a los 7 años de edad, tienen pocas horas de clases, casi no llevan tareas a la casa y, sin embargo, han arrasado en toda medición internacional. They do not have homework. Wait, so you reduce the homework you give them in school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. No obstante, tenemos que revisar también el lado B de una situación que resulta demasiado promisoria para ser real. ¿Qué tiene Finlandia? ¿Qué ha hecho este país, que hasta hace pocas décadas vivía de la agricultura y de la exportación de materias primas, para llegar a los primeros puestos de los más importantes rankings internacionales que miden el éxito social, económico y político de las naciones? En efecto, Finlandia, un país con 5.3 millones de habitantes, que era el más pobre del norte de Europa, figura en los primeros lugares del ranking de competitividad internacional del Foro Económico Mundial. Está en el primer puesto del ranking de los países más democráticos del mundo de la organización Freedom House, es el país menos corrupto, según el Índice Anual de Transparencia Internacional, que mide la percepción de la corrupción en todo el mundo. Pero hay más. Ocupa el primer lugar en los resultados de los exámenes internacionales PISA, que miden los conocimientos de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y lenguaje, y es el país con mayor número de investigadores científicos per cápita en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Si existiese una Copa Mundial de Progreso Económico y Social, los finlandeses la ganarían. Las claves del desarrollo acelerado de Finlandia las explica Pietri Toumi-Nikula, director del Departamento de Prensa de la Cancillería finlandesa, con las siguientes palabras. El eje de nuestro éxito está en la educación, y los logros del país en materia educativa probablemente se remontan a un edicto del arzobispo luterano Johannes Geselius en el siglo XVII, que decía que ningún hombre que no supiera leer podría casarse. La motivación del arzobispo Geselius era hacer avanzar la reforma de Martín Lutero, que propugnaba reemplazar la liturgia de la Iglesia Católica por una relación más personal de los fieles con Dios, para lo cual era necesario que aprendieran a leer la Biblia. El resultado fue que los finlandeses de entonces, que ardían de pasión por alguna dama y querían casarse, no tuvieron otra opción que aprender a leer. Y con el tiempo, el hábito de la lectura se expandió en el país, al punto de que hoy el diario más importante de Finlandia tiene un tiraje de casi 500.000 de ejemplares, una de las más altas del mundo en relación con la población del país. Como se puede palpar, lo de Finlandia no es milagro, sino más bien producto de una férrea disciplina, acompañada de decisiones poco amistosas o impolíticas, pero que dan sus frutos al mediano y largo plazo. Pero no todo termina ahí. How are you getting anything done? Your brain has to relax every now and then. If you just constantly work, then you stop learning. And there's no use of doing that for a longer period of time. Los niños que estudian en Finlandia viven en una sociedad donde la confianza en el otro es regla, donde los profesores son muy respetados y donde aprender es algo muy diferente a memorizar. Selección y segregación no figuran en el diccionario escolar. El sistema finlandés de educación fue reformado a comienzos de los años 70, luego de casi una década de debate parlamentario sobre qué tipo de educación necesitaba el país. En los años 50 Finlandia había quedado diezmada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y su economía, principalmente agraria, tenía como gran recurso la explotación forestal. El país necesitaba enseñar nuevas competencias a su población, y el acuerdo fue sacar adelante a toda la población, sin importar clases sociales, dándoles una buena educación. Hoy el país no solo figura como una de las naciones con mejor educación, sino que también acumula envidiables índices internacionales en las áreas de felicidad, competitividad e innovación. Finlandia tiene un alto nivel de vida, aunque existen crecientes dudas sobre si el país podrá mantener, a largo plazo, la generosidad de su Estado benefactor. Los finlandeses tienen un ingreso per cápita similar al de los ingleses, franceses y alemanes.
Tienen más teléfonos celulares que el total de su población, un promedio de 7 semanas de vacaciones por año, servicios de salud y un excelente sistema educativo, desde el jardín infantil hasta la universidad, que son solventados con recursos estatales, es decir, gratuitos, pero financiados con los impuestos de los ciudadanos. No obstante, también es cierto que cuentan con una alta tasa de suicidios, casi el doble de Suecia, pero mucho menor que la de Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. Adicionalmente cargan con un severo problema de alcoholismo que afecta a muchos jóvenes de ambos sexos. Es habitual ver muchachas finlandesas vestidas a la moda y con todo el aspecto de ser oficinistas o profesionales, prácticamente tumbadas por los efectos del alcohol en los sillones o en el piso de los bares, los viernes y sábados por la noche. Sin embargo, hay señales visibles de que los finlandeses ven el futuro con mayor optimismo que la mayoría de sus vecinos europeos. Si usted camina por Esplanadi, la elegante avenida central de Helsinki donde se encuentran los cafés y negocios de moda más conocidos de la ciudad, le llamará la atención la cantidad de parejas que caminan con coches de guagua o con niños pequeños tomados de la mano. Hay un baby boom en Finlandia, un fenómeno inusual en Europa, donde países como España, Francia y Alemania están viendo envejecer rápidamente su población por la falta de nuevos nacimientos. Alentados por un sistema social que da amplios beneficios de maternidad, los finlandeses están empezando a tener más hijos que antes, algo que según los funcionarios gubernamentales pronto se reflejará en las estadísticas de población. Tony Wagner, doctor en educación y profesor residente del Laboratorio de Innovación de la Universidad de Harvard, se sintió atraído hace un par de años por el exitoso sistema y viajó a realizar el actual premiado documental El fenómeno finlandés. Durante 2 semanas visitó escuelas, participó en clases, se entrevistó con autoridades, niños, profesores y apoderados, y hasta palpó en terreno otra de las grandes claves del llamado milagro local, la importancia que se le asigna al profesor. Sobre esto, Wagner afirmó: Finlandia cambió su educación no a partir de una crisis dada por los bajos resultados en pruebas internacionales, sino por una necesidad real del país. Y cuando un país llega a un acuerdo como el de poner a la educación en primer lugar, hay que tomar medidas como cerrar en un 80% las escuelas de pedagogía y dejarlas solo en las universidades de élite. Así te aseguras que solo lleguen los mejores a ser profesores y que, dada su alta formación intelectual, no requieren de proceso adicional de evaluación. Ser profesor en Finlandia es más difícil que convertirse en ingeniero o doctor. Solo el 10% de quienes aspiran a estudiar pedagogía logran ingresar y quienes quieren ejercer la profesión necesitan como mínimo tener un grado de magíster en educación. Nadie se hace rico siendo profesor, pero las brechas salariales son mínimas en ese país, donde el 50% de los egresados opta por una educación técnica y no profesional. La pregunta del millón que a todos nos gustaría poder responder es: ¿por qué los gobiernos de los países de América Latina no imitan el sistema educativo de Finlandia? Para el especialista sueco Geir Salgren, copiar el modelo de educación de Finlandia es un peligro. Es importante recordar que sus puntuaciones en las pruebas comenzaron a mejorar mucho antes de que el sistema actual fuese implementado. El experto asegura que, si miras los datos, ha sido con el actual periodo cuando las notas comenzaron a caer. Su descenso entre 2006 y 2015 es el mayor entre todos los países nórdicos. Pero también puedes fijarte en los años 90, cuando Finlandia participaba en el TIMSS, que se centra en ciencias y matemáticas. Entre 1990 y 2011, los alumnos de séptimo grado bajaron 38 puntos, que equivalen a más de un año entero de escolarización. Cuando vimos las puntuaciones del año 2000 y dijimos, Finlandia lo está haciendo muy bien, en realidad las notas ya estaban cayendo. Copiar a Finlandia tendría un efecto negativo. Es un peligro imitar otros sistemas educativos en general, aún más cuando las investigaciones sugieren que fue el sistema antiguo el que produjo buenos resultados y el nuevo, el que tanto le gusta a todo el mundo, es el que está haciendo bajar las notas. Oh, man. Now, does this 3 or 4 hours at school include the lunch hour? Yes. How are they learning anything? How are you getting anything done? Your brain has to relax every now and then.
If you just constantly work, then you stop learning. And there's no use of doing that for a longer period of time. Finland students have the shortest school days and the shortest school years in the entire Western world. They do better by going to school less. Con información de ABC.